placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, Funindes USB, tener esta nueva conexión Funindes, donde conversaremos sobre la micropaleontología como fuente de investigación científica, su contribución al desarrollo tecnológico y al estudio del cambio climático. Para este encuentro tendremos hoy a Humberto Carvajal, quien es licenciado en Biología y doctor en Ecología, autor de 2 libros y 15 trabajos científicos publicados en revistas arbitradas. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias. Buenas tardes o buen día. Así que bueno, aprovechando las bondades de la conexión, vamos desde ya con nuestra primera pregunta. Cuéntanos, Humberto, ¿qué hace un micropaleontólogo? Bueno, un micropaleontólogo trabaja netamente con fósiles muy pequeños, de muy pequeño tamaño. Todo el mundo conoce lo que hacen los paleontólogos, que es trabajar con huesos de animales muy grandes, básicamente dinosaurios o mamíferos muy antiguos. En el caso de los micropaleontólogos, trabajamos con aquellos fósiles que son mucho más pequeños. Estamos hablando de menores a un cuarto de milímetro. 250 micras, 100 micras, incluso hasta de 10 y hasta 1 micra. Estamos hablando de una millonésima de un centímetro, ¿no? Entonces, con estos organismos nosotros podemos identificar edades y ambientes del pasado. Y eso es sumamente importante para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, la industria petrolera y, en la actualidad, el cambio climático. Cuéntame un poco por qué tiene que ver con la industria petrolera, con el cambio climático. Bueno, en el caso de la industria petrolera, los microfósiles, como por ejemplo aquí tenemos uno impreso en 3D y, por supuesto, aumentado unas 300, 400 veces de su tamaño. Y para darles una idea de cómo se ven originalmente, aquí tengo una laminita donde, si pueden ver, cada puntico corresponde a un fósil distinto. Para que vean el tamaño, uno trabaja este tipo de organismos con un pincel, dado lo delicados que son. Estos organismos, netamente con los que yo trabajo, que son principalmente los foraminíferos, están en el planeta desde hace unos 540 millones de años. Y desde el punto de vista de la industria petrolera, son muy importantes porque marcan justamente los horizontes que son del sello de los yacimientos de petróleo. Con eso nosotros podemos investigar y saber si hemos llegado al yacimiento y además saber de qué edad y de qué tipo de ambiente de depositación es el yacimiento. Si uno va estudiando los fósiles desde el principio de la columna hasta el fondo y ubica justamente esas trampas de arena en donde se encuentra el crudo entre los granos, y los sellos donde aparecen estos fósiles nos permiten a nosotros seguir esas capas de arena a lo largo de kilómetros y por lo tanto saber cuál es la morfología, por supuesto con distintas técnicas del yacimiento, y saber y ayudar a los geólogos, ingenieros de perforación, geólogos de yacimiento, a modelar ese yacimiento y por ende tener una mejor prospección petrolera. En el caso del cambio climático, por supuesto, estos organismos varían según las condiciones del planeta y por lo tanto son sumamente importantes como indicadores de esos cambios globales a lo largo de toda la historia geológica del planeta, ya que, por supuesto, están presentes desde hace 540 millones de años, tienen mucha estabilidad, pero en el caso de los foraminíferos planctónicos, que es uno de los grupos más importantes, varían, pero también se diversifican muy rápido. Y esas variaciones y diversificaciones permiten marcar periodos geológicos específicos y ayudan, por supuesto, tanto a la prospección petrolera como para identificar esos cambios climáticos en el planeta. Bien, qué interesante. Entonces, esto nos da un poco la idea de por qué es importante la micropaleontología. Pero ahondando más en esa importancia, ¿qué puedes decirnos? Bueno, fíjate, aparte de indicarnos yacimientos petroleros y cambio climático, nosotros podemos usar los foraminíferos como indicadores ambientales.
Y es sumamente importante, ¿por qué? Porque estos organismos, tanto los que viven en el plancton, es decir, flotando en la columna de agua, o como los que viven en el sedimento, nos indican condiciones muy particulares. En los trabajos que estamos haciendo en la Universidad Simón Bolívar, justamente estamos identificando puntos de condiciones prístinas, es decir, condiciones que prácticamente son similares a las condiciones naturales de estos organismos, y compararlo con aquellos sitios donde existen altas contaminaciones. Y eso también nos permite a nosotros también entender cuáles son las diferencias o cómo atacar los problemas de contaminación en aquellos lugares donde hay problemas. Y, por supuesto, compararlo con aquellos sitios que son extremadamente prístinos, o por lo menos tienen condiciones lo más naturales posibles, para decir, bueno, mira, queremos llevarlo a esta condición. ¿Qué debemos hacer? Toda una serie de medidas para mitigar los problemas de contaminación. Bien, esto que estamos hablando, la micropaleontología, tiene aplicación en Venezuela, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, justamente revisando la información, las primeras publicaciones utilizando microfósiles datan para Venezuela de 1926. Eso quiere decir que ya su aplicación para la ubicación de capas muy particulares desde el punto de vista geológico vienen desde los principios del siglo XX. En el planeta se utilizan los foraminíferos, por ejemplo, desde finales de 1896 como marcadores estratigráficos, es decir, marcadores de capas muy particulares que permiten identificar yacimientos petroleros. Y su importancia creció a medida que ha pasado el tiempo. Y no estamos hablando solo de foraminíferos, también hablamos de nanoplancton calcáreo, dinoflagelados, polen y esporas, ostrácodas, diatomeas. Son muchos los grupos, son 5, 6, 7 grupos de organismos que podemos utilizar para justamente hablar de cambio climático o para ayudar a la industria petrolera a minimizar los costos operativos. Y por supuesto maximizar el rendimiento de lo que sale del yacimiento. Bien, además de estos dos usos que un poco nos has descrito, ir como que monitoreando ese cambio climático y el uso que se le da en la industria petrolera, ¿qué otros usos puede tener la micropaleontología? Bueno, en muchas otras usos, pueden haber otros usos muy particulares. De hecho, mucha gente se inspira en ellos para hacer cuestiones artísticas, porque lo delicado de estos organismos llama mucho la atención. Por ejemplo, estamos hablando de organismos delicados, con espinas, con procesos distintos a lo largo y ancho de sus cámaras, que los hacen desde el punto de vista artístico muy hermosos. A ver, te perdimos por un momento, Humberto. Y esperemos que tu conexión se estabilice un poco para que nos sigas comentando. Humberto, dejamos de escucharte por un minuto. Oh, caramba. Quedamos bueno. en que estos eran muy curiosos las formas de estos microorganismos, microfósiles. Y que hasta microfósiles, eso, y que inclusive para el arte se podían usar. Hasta ahí escuchamos. Allí. Bueno, el detalle es que las formas de estos organismos pueden inspirar a muchos artistas, por ejemplo, para algunas ideas interesantes. Hace poco vi a una colega que hizo tejido uno de estos microfósiles, algo extremadamente artístico. Pero ahora, desde el punto de vista de la biología, que también es muy importante, nosotros podemos ver cambios evolutivos de las especies en tiempo geológico muy corto, hablando de 1 millón de años o 5 millones de años, que eso realmente desde el punto de vista geológico es prácticamente un instante. Pero podemos literalmente seguir cómo cambian las formas de estos organismos en un tiempo muy corto geológicamente hablando, con lo cual nosotros podemos enseñar a los biólogos procesos evolutivos muy fácilmente y relacionarlo, por supuesto, con los cambios ambientales del planeta.
Ujú. Y entonces estos microfósiles nos van como advirtiendo de los cambios que se van dando o de los Eh, cambios que se dieron. los cambios que se dieron en el pasado, ellos registran lo que ocurrió en el pasado, de manera de que nosotros Ujú, sabemos, estas eran las condiciones. ¿Condiciones de qué? De ujú. temperatura, de oxígeno, condiciones de circulación de los océanos o de las corrientes marinas, los niveles Ok. indirectamente, y con ello podemos ver hacia dónde se dirige el planeta. En la actualidad estamos viviendo algo que se llama el calentamiento global. Y Ujú, eso ha pasado en otras veces en la historia geológica del planeta. Por ejemplo, en el Paleoceno Eoceno, mejor dicho, a mediados del Eoceno, hubo un calentamiento global de todo el planeta. De hecho, no hubo hielo en los polos. Y en consecuencia, se extinguieron toda una gran cantidad de especies en el planeta. Después el planeta volvió a enfriarse, lo cual implicó que aquellas especies que se extinguieran, obviamente no desaparecieron, pero las que quedaron dieron pie a una nueva tasa evolutiva, a una nueva radiación evolutiva que durante mucho tiempo estuvo viva en el planeta. Esos cambios fueron cambios naturales, mientras lo que estamos viviendo en la actualidad son cambios propiciados por la actividad del hombre, la actividad de la humanidad, ujú, que hace ujú. que aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera, aumenta la posibilidad de que haya mayor derretimiento de los casquetes polares y en consecuencia podemos estar viviendo algo muy parecido a lo que ocurrió para el Eoceno medio. Y la idea es evitar esas condiciones, ¿por qué? O mitigarlas, tratar de no llegar a esas condiciones en donde los casquetes polares se derritan por completo, porque eso va a ser una tragedia, especialmente para aquellas ciudades y para los ecosistemas que están a nivel de las costas. Ujú. Bien, entonces, estos microfósiles nos hablan del pasado y nos dan ideas de hacer proyecciones a futuro, de saber qué debemos hacer como seres humanos y qué no, para evitar Exact, todos esos cambios climáticos que se están dando. exactamente, nos dan una guía de qué es lo que pasó cuando hubo Ujú, un calentamiento ujú, global muy parecido al que estamos ujú, viviendo. Y la idea es justamente, con esa información, evitar que lleguemos a esos niveles. Por eso los ujú. microfósiles y la micropaleontología es una de las herramientas muy importantes a la hora de describir qué es lo que pasó en el pasado para justamente evitarnos justamente ese futuro, tratar de Claro. minimizar nuestras emisiones y ayudar a que los ecosistemas globales, sobre todo los ecosistemas oceánicos, los ecosistemas de las costas marinas, no tengan tanto impacto producto del calentamiento global. Ujú. Solo para recordar, nos dices entonces que que el calentamiento global puede dañar los casquetes polares y eso, bueno, significaría un desastre sobre todo para las áreas que son costeras, ¿sí? Sí, estamos hablando de que Ujú, el derretimiento de los polos lo primero que va a afectar son las áreas costeras. Y debemos ujú, recordar que hay muchas ciudades que prácticamente están a nivel de costa y por lo ujú, tanto seguramente van a tener una elevación del nivel del mar, va a afectar todas sus condiciones, no solamente de vida, sino que ujú, muchas de las poblaciones van a emigrar a otras partes de otras ciudades y otras partes del ujú, planeta, producto de ujú. la continua elevación del nivel del mar. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, más allá de lo que hagan los estados, los gobiernos, las industrias, nosotros cómo podemos aportar a que esto no suceda? Mira, nosotros lo primero que debemos hacer es minimizar nuestras emisiones. Literalmente tratar de utilizar la mayor cantidad de transporte público para tratar de minimizar el uso de los vehículos, evitar la tala y la quema de basura. Mientras más árboles podamos sembrar, mucho mejor. Esa es una de las condiciones más importantes. ¿Por qué? Porque los árboles ayudan a capturar el CO2 de la atmósfera y literalmente extraen esa cantidad, exceso
de CO2 que nosotros estamos aportando al planeta. Obviamente en el caso de las costas, tratar de mantener las playas lo más limpias posible, porque toda esa serie de partículas que nosotros dejamos por situaciones de playas, etcétera, etcétera, no contribuyen en nada a el mantenimiento eficaz de los ecosistemas acuáticos, sobre todo los ecosistemas marinos. Y tratar de que de una manera u otra minimizar obviamente las emisiones a nivel industrial. Tratar de hacernos un poco más verdes, como es la moda en la actualidad. Y no es porque sea una moda, es simplemente, es la mejor manera de cuidar el único planeta que tenemos donde vivimos. Ese es otro detalle. No existe hasta la fecha otro planeta donde podamos decir, no, aquí es igual al planeta Tierra. No, lamentablemente este es el único planeta, este es el plan A, el plan B y el plan hasta el plan Z donde vamos a vivir. Y debemos dejarle lo mejor posible a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, Humberto, gracias por el espacio de hoy, por esta conexión que hicimos. Bueno, muy interesante toda esta conversación que nos trajiste. Sabes que nuestros espacios entonces están abiertos para cuando tengas alguna información interesante que contarnos. Y bueno, nos queda recordarles a las personas que nos van a ver luego seguramente en la grabación que vamos a dejar colgadas en nuestras redes sociales, que pueden seguirnos como Funindes USB en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y por supuesto también en Instagram, y que tenemos una página web que es www.funindes.com, donde podrán encontrar todas las informaciones de actualidad, los cursos, diplomados, asesorías que tengan a gusto revisar. Así que, Humberto, hasta otro día y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Hasta luego. Chao.